Estimada profesora, buenas noches. A continuación presento el examen final referido a la propuesta de una política pública ante un problema público local. En términos de este problema público, queremos presentar una propuesta que sea sobre todo preventiva y proyectiva. En cuanto al problema, puede ser enfrentado de manera local, pero debe pensarse en el tiempo y especialmente en el futuro, cuando identifiquemos la problemática y podamos dar algún tipo de orientación para la solución de ella. Es necesario indicar que, antes de todo, tenemos un marco introductorio. Este marco introductorio viene determinado por un contexto. Este contexto señala, según el último censo, solo un 10% de los 1.400 niños de la comuna se ejercita de manera periódica. Ante esta realidad, el alcalde de Colibríes le ha solicitado a la Oficina Municipal de Deporte, la cual usted preside, que genere una política de deporte para el rango etario de 4 a 17 años. En este contexto, ya a partir del estudio, de la bibliografía recomendada dentro de la asignatura de política pública y del estudio que uno ha realizado en distintas fuentes, es posible determinar que la ausencia de ejercitación en los niños es un problema local y nacional. La estadística respecto a los niños, por ejemplo, de octavo año básico o de niveles menores, apunta que efectivamente hay una disociación entre salud física y política preventiva respecto a cómo atender este tipo de situaciones. Por lo tanto, los factores son multidimensionales. Hay que mencionar que el tema es estructural. Efectivamente, los problemas existen en la medida que hay toda una serie de condicionantes desde la política misma que impiden que se desarrolle de manera efectiva y de forma integral. Faltan espacios de infraestructura. Esta carencia de espacios para propiciar el desarrollo físico periódico, la carencia de estos espacios es decisivo. Pero este tema no solamente se da a nivel de comuna, sino también a nivel familiar. Tampoco dentro de la familia existen momentos y muy pocos dentro de la escuela que le permita desarrollar actividad física o deportiva de manera sistemática. A esto se agrega un estilo cultural chileno sedentario, también comunal, en donde los niños pasan mucho frente a un televisor, frente a una tablet o un celular, evitando el caminar, el desplazarse, correr o desarrollar otro tipo de iniciativas. Hay también factores de seguridad. ¿Por qué? Porque un niño sale y puede ser asaltado. También es un elemento que incide y que tiene que ver con la cultura nuestra. Las determinantes socioeconómicas son muy relevantes también. Para nada es un misterio que hay personas con niveles económicos altos que tienen acceso variado a espacios, culturas, iniciativas, planes para el desarrollo físico. No así la población más descendiente en términos de una ficha de registro social de hogares, por ejemplo. Y a la vez, dentro de las escuelas, tampoco, y dentro de las organizaciones laborales, ¿ah? Tampoco el tema de la actividad física es un factor prioritario. Aparece más bien como una anécdota o como un momento eh, para desarrollarse extra laboral o extra educativamente. Eh, a la vez también, si bien existen iniciativas políticas al respecto, no hay iniciativas concretas que permitan plantear la actividad física de forma transversal y de una manera sistémica, que permita observar cómo, en cierta medida, se interrelacionan todos aquellos aspectos que participan de un plan como este. Centros de salud, centros deportivos, centros educativos, centros empresariales, eh, política regional, etcétera. Muchos factores que están determinándose y que muchas veces no son vistos desde esta mirada más sistémica y amplia del fenómeno de la actividad física regular. Y por otro lado, también hablamos de educación física dentro de los centros educativos de una manera más bien tangencial, sin importancia, en donde no hay prioridad. 2 horas a la semana, por cierto, es insuficiente para generar una cultura que permita el cuidado de la actividad física regular. Por otro lado, también es importante determinar cuáles serían las ventajas basales de tener un sistema eh, de desarrollo físico continuo.
no solo una salud física, sino que la salud mental. O sea, salud psicomotriz, pero salud también en términos socioemocional. La relación mente-cuerpo está más que estudiada, y la relación de estado anímico equilibrado con actividad física recurrente también es una condición. Dentro de las ventajas complementarias está la vida saludable, el trabajo en equipo, y dentro de las ventajas estratégicas, si lo vemos desde un punto de vista comunado, también nacional, está el fortalecimiento académico y disminución del estrés personal y social. Un buen desarrollo de una actividad física regular, bien intencionada, bien fundada, probablemente apunta a un buen desarrollo académico. Y este buen desarrollo académico se daría de forma también importante en lo que es el estrés personal y social que vive nuestra sociedad, por ejemplo. En términos de ventajas basales, podemos hablar que, por cierto, que hay un vacío estructural que trabaja las cosas de manera aislada y no integrada. Hay una cultura sedentaria de país que tampoco permite romper este vacío estructural. Hay desventajas asociadas como la estandarización, en el sentido que se entienda que la actividad física es solamente para un sector de la población, dejando afuera a niños que, por cierto, lo necesitan. Por ejemplo, niños con síndrome de Down, por ejemplo, niños con algún tipo de discapacidad psicomotriz. Eh, La, la mirada de esta actividad física recurrente es para todos. Y desde un punto de vista de la desventaja estratégica, la política chilena, la política comunitaria tienden a ser más reactivas. Es decir, altos niveles de obesidad recién reacciono con un plan que tiende a ser fragmentado y que no responde realmente a las necesidades de la ciudadanía. Y esto responde a una miopía política que tiende a ver los fenómenos no desde la articulación de todos los factores que en ellos inciden. El ciclo de la política propuesta, en términos de gestación o diagnóstico, propone, por ejemplo, que hay esto relevante para esto, que es el sector etario de 4 a 17 años, un perfil comunal que, con ciertas características y variables que probablemente coinciden con a nivel nacional, pero algunas que son específicas del territorio, que tiene que ver con el sector educativo, en el sentido de que una propuesta como esta debe atravesar también la escuela, y un sector organizacional, por cuanto la actividad física regular tiene que atravesar todos los ámbitos de intervención ciudadanos, entre ellos la empresa, los centros de salud, los centros de entretención. En todo ello debe estar alguna mirada que tiene que ver con esta política de enfatizar la actividad regular, física regular. La baja actividad física se relaciona con una realidad cultural, como decíamos, sedentaria, renuente o con escaso espacio para poder desarrollarla, con una realidad infraestructural, calistenia existe muy poco, por ejemplo, espacios calisténicos, con una realidad educativa que tampoco le da la importancia que tiene, y con una realidad estratégica financiera en donde el presupuesto orientado a enfatizar la actividad física regular es escaso o no suficiente por lo menos. Al respecto, entonces, la propuesta en el diseño se propone fortalecer procesos sistemáticos de evaluación física en niños de 4 a 17 años. ¿Cuáles serían los objetivos específicos? Obtener recursos públicos y privados para la implementación de esta iniciativa, generar consensos multisectoriales para definir un plan de acción concreto para la iniciativa de actividad física regular, robustecer en consenso la infraestructura de la comuna para los niños, elaborar y promover un plan para el desarrollo de actividad física regular, ejecutar este plan, vincular estas iniciativas, este plan con el mundo de las organizaciones sociales, difundir estas prácticas específicamente en los centros escolares para brindar la posibilidad de que también forme parte del tronco formativo de cada uno de los estudiantes, y evaluar de forma periódica el cumplimiento de las metas que se han planteado. En términos de la implementación se distinguen las siguientes etapas: una que tiene que ver con el financiamiento, fortalecimiento infraestructural, otra con la difusión de iniciativas, otra con la vinculación estratégica con el entorno, por otro lado con la difusión en centros educativos troncales y con el proceso de evaluación sistemático. En la evaluación, por cierto, es importante considerar los objetivos y metas planteados desde el inicio en las distintas áreas, también evaluar el nivel de participación de los actores claves. El contexto y marco normativo siempre es un elemento a tener en cuenta, por cuanto van también cambiando y van ciertos exigiendo ciertas normativas que son importantes que se vayan dando. Evaluar también la vinculación con el medio, como fue fluida, con obstáculos,
enriquecedora y en ese proceso evaluativo de retroalimentación y acompañamiento, ver de qué manera se van haciendo adecuaciones estratégicas que permitan proyectar este plan. En términos de Cartagena, está planteado el objetivo, por cierto, y se plantea este trabajo, este desarrollo de plan a 2 años. El primer año es sobre todo de organización, en donde el objetivo uno estaría planteado en enero, febrero, marzo, abril, en términos de una política de financiamiento que sabemos que puede ser muy lenta y fatigosa. Y por otro lado, en términos de las mesas de trabajo, también hemos destinado por lo menos 2 meses para que se ejecuten. Respecto al fortalecimiento de los espacios, entendemos que también es de largo aliento, con julio, agosto, septiembre, octubre. Probablemente eh, la implementación de la construcción de espacios sea más extensa, pero estamos planteando en términos de poder efectivamente desarrollar esto de forma efectiva y con un 100% de participación de la población y de los actores involucrados. Y elaboración y promoción del plan, que también es importante, que sensibilizar, promover el plan, si no le damos sentido, no se conoce. En el objetivo específico 5 ya estaremos ejecutando el plan, que sea para todo el año 2. La vinculación con el medio, que siempre va a ser, es continua, no hay un momento, sino constantemente vamos a estar en relación con el entorno, promoviendo, enfatizando esta cultura que se quiere implementar en la comuna. Y por otro lado, la vinculación necesaria con los centros educativos para poder implementar troncalmente la importancia de la actividad física recurrente. Y por otro lado, la evaluación también va a ser continua, desde que se ejecuta el proyecto, para ir detectando algunos elementos que puedan ser medidos inmediatamente o que puedan ser eh, visualizados en una operación futura del proyecto. En términos de conclusiones, necesariamente la mirada debe ser sistémica, debe incorporar a todos los agentes, debe tener una visión más integral del fenómeno de la actividad física recurrente. El problema es estructural y cultural. Por esa razón la mirada debe ser sistémica. Y dentro de esta mirada estructural y cultural, es importante claro, qué es lo que podemos hacer y qué es necesario hacer. Por ejemplo, claro, hablamos de los centros escolares, pero cuando hablamos en contacto o vinculación con otros centros, eh, otras organizaciones sociales, los centros de salud son muy relevantes al respecto. eh, los centros de entretención, un camping, un complejo deportivo, etcétera, para poder tener una mirada fundada en esta promoción. También es importante entender que la medición del problema trasciende la salud física. No solamente estamos teniendo mejor salud eh, psicomotriz, sino que tiene que ir con un tema mental, tiene que ir con un tema de un sistema preventivo hasta de la salud. Vamos a tener menos incidentes que tenga que ver con un problema derivado del exceso de peso o derivado de la falta de hábitos de actividad física recurrente. Y por último, la política es sobre todo preventiva y proyectiva, en el sentido de que lo que se está planteando es buscar prevenir problemas crónicos de salud, buscar prevenir problemas crónicos de salud mental, busca promover el equilibrio, la salud física, que en el fondo repercute en temas mayores como la salud colectiva de nuestro país. En este contexto, entonces, doy finalizada la presentación en torno a este fenómeno que es tan importante dentro de Chile, mencionando que en el desarrollo de la exposición utilizaba toda la bibliografía recomendada durante el desarrollo de la asignatura de políticas públicas. Muchas gracias.